Mis amados hermanos, amigos de Estudio Bíblico Devocional, muy buenos días para todos aquellos quienes nos acompañan a través de radiogénesis.tv. Muy buenas tardes para todos ustedes, amigos, hermanos que nos acompañan a través de Vivo para Cristo TV, desde Suecia en Estocolmo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo de Estudio Bíblico Devocional. Recuerden, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda, les doy una cordial bienvenida a este tema apasionante de la semana, el tema de la guerra espiritual, el tema de la batalla en nuestro diario vivir. Ayer tomamos como principio y fundamento, y va a ser también nuestro tema de semana, el libro de los Efesios, en el capítulo 6, a partir del verso 10. ¿Quién en la vida del Señor, de nuestro Padre Eterno, no conoce esta cita? Creo que no necesitamos ni siquiera aún abrir nuestra Biblia para llegar a ese punto y entender que Efesios capítulo 6, verso 10 nos habla de la armadura. Y cuando entendemos la armadura pareciera ser que es como una palabra que automáticamente nos cubre, la armadura de Dios. Sin embargo, la experiencia nos muestra que no diariamente estamos vestidos con la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo está al acecho, permanentemente, en toda área, en toda circunstancia, buscando a quien devorar. Por lo tanto, cuando hablamos de armadura y cuando hablamos de protección, es necesario entender que como ejército, que como hombres y mujeres del ejército de Dios, necesitamos estar vestidos de toda, dice la palabra, de toda la armadura. Me permití colocar en el fondo una fotografía mía de hace aproximadamente algunos cuantos años. En esta fotografía, 17 años de edad, prestando mi servicio militar en mi país. ¿Por qué quise hacer esta fotografía? Porque cuando hablamos del ejército de Dios, es importante que tengamos presente que ningún ejército, ningún soldado puede ir a una guerra, a enfrentar a un enemigo, si primero no tiene todos los requerimientos y condiciones necesarios para llamarse soldado y para llamarse parte de un ejército. Es decir, debe ser incorporado a las filas del ejército. Nosotros un día abrimos nuestro corazón y recibimos a nuestro Maestro como nuestro único y suficiente Salvador. Yeshua está con nosotros. Número 2, empezamos un proceso de formación en disciplina, en adiestramiento, en preparación, en capacitación, en moldearnos en el carácter, en nuestra forma de pensar, esa forma de pensar que tenemos humana, en la que muchas de las cosas que hacemos no nos parecen, no estoy de acuerdo, yo no lo haría de esa manera, yo lo haría de tal manera. Por lo tanto, en el ejército aprendemos a ser formados, por favor dígalo conmigo, formados. Y este símil y comparación que estoy tratando de presentar entre la experiencia personal del ejército, físicamente hablando, y el ejército de Dios, nos muestra cómo evidentemente todos pasamos por este proceso. No basta solamente con venir a la iglesia, abrir nuestro corazón, entregar nuestra vida al Maestro, al Yeshua, sino que es necesario, cuando entramos a las filas del ejército de Dios, pasar por el proceso de ser formados, establecidos. Y aún todavía usted puede llevar muchos años en la vida de una congregación o en la vida de la iglesia. Aunque nos recuerden que la iglesia somos nosotros, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un concilio, la iglesia no es una denominación, la iglesia somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando nos rebelamos, cuando no estamos de acuerdo, cuando no me parece lo que mi pastor dice, lo que mi pastor opina, la manera como mi pastor plantea las cosas, no estoy de acuerdo, significa entonces, mi amado, que ya
tu armadura está totalmente fuera de lugar, porque la armadura de un verdadero soldado del ejército de Dios pasa, repito, por un proceso de incorporación, pasa por un proceso de formación, pasa por un proceso de sujeción, y en el proceso de sujeción, ante todo, es muy importante que tengamos presente la disciplina. Esta palabra yo la resalto con mucha frecuencia, disciplina, es decir, todo tiene un orden. Todo se hace bajo una autorización, todo se hace bajo una dirección, y hay cosas que no me parecen, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero debo someterme a ellas. ¿Y por qué estoy haciendo mención de esto, mis amados hermanos? Porque precisamente el libro de los Efesios dice, y estamos viendo cómo la armadura de Dios dice, debemos vestirla permanentemente porque nuestro enemigo, Satanás, está al acecho mirando a quien devorar. Y dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, no es contra el pastor, no es contra la esposa del pastor, no es contra los hermanos de la congregación, no es contra mi esposo, mi esposa, no es contra mis hijos, no es contra mi comunidad, no es contra mis gobernantes del lugar. La lucha, dice la palabra, atención, es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores en las regiones celestes. Es decir, es una guerra espiritual. Por lo tanto, entendemos que si entendemos esta palabra que acabo de mencionar, como el ejército de Satanás está compuesto por principados, huestes, gobernantes y todo lo demás, nos daremos cuenta que ellos tienen entonces una organización que va por niveles: principados, huestes, gobernantes. ¿Y qué sucede con el ejército de la iglesia en el cuerpo? Total y absolutamente dividida. Entonces tenemos guerras, pastor contra pastor, iglesia contra iglesia, denominación contra denominación, concilio contra concilio, líderes de alabanza contra líderes de alabanza, intercesores contra intercesores. ¿De qué manera un ejército puede enfrentar potestades, principados, gobernantes, huestes de maldad? ¿Cómo una iglesia puede enfrentar a este enemigo espiritual cuando el cuerpo está completamente dividido? Por lo tanto, mis hermanos, cuando hablamos de esta palabra de guerra y cuando hablamos de la palabra armadura, debemos entender, como dice la palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 2 y en el verso 52, dice: y Yeshua crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué nos dice esta palabra? Que asimismo Yeshua desde niño nació desnudo, empezó un proceso de crecimiento, de cobertura, de protección de sus padres, de cuidado, de formación, de estatura, de crecimiento, y se formó hasta sus 30 años cuando fue bautizado. Esto básicamente lo que nos quiere decir, lo que quiero transmitirles en este estudio bíblico devocional, es que un soldado, cuando hablamos de soldados y cuando hablamos de ejército y cuando hablamos de armadura de Dios, estamos hablando de armas. ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Cuáles son nuestras armas como soldados del ejército de Dios? Y esas armas como ejército de Dios significa que nosotros debemos alimentarnos, nutrirnos con el alimento sólido de la palabra, no como niños recién nacidos, que dice la palabra en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 2, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Es decir, que cuando venimos al propósito del llamamiento en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, se hace necesario que nos alimentemos de esa leche espiritual, el conocimiento, el estudio, el discernimiento de la palabra, no una palabra adulterada. Por favor, preste atención a esta expresión, no una palabra adulterada. ¿Qué significa una palabra no adulterada? Significa que hoy tenemos un sinnúmero de doctrinas, denominaciones y concilios, cada quien enseñando lo que cada quien cree que tiene que enseñar, según la manera de pensar de los dirigentes de ese grupo en particular. Por eso, el libro de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 8, dice la palabra que nosotros conoceremos la verdad.
y la verdad nos hará libres. Ahora, entonces la pregunta es, ¿cuál es la verdad? Observen que el tema tiene que ver con con Efesios capítulo 6, verso 10, y hablar de la armadura de Dios. Sería muy fácil empezar a definir el concepto de verdad, entre comillas, el concepto del cinto, el casco, el pectoral, la zapatilla, los zapatos, todo esto que conforman una armadura. Pero es que no podemos vestir la armadura como soldados del ejército de Dios hasta que no entendamos la importancia de vestir la armadura. Número uno, de saber por qué vestimos la armadura y tenerla puesta permanentemente. La armadura no se puede dejar porque nosotros no sabemos en qué momento y de qué manera el enemigo nos puede atacar. Por lo tanto, cuando vestimos la armadura debe ser una armadura que se viste permanentemente. Durante todo el tiempo. Entonces, mis amados hermanos, cuando hablamos de armadura y cuando hablamos de soldados, número uno, repito, necesitamos ser preparados. Ningún soldado va a la batalla desnudo. Ningún soldado va a la batalla sin armamento. Ahora, usted puede tener el armamento, las armas, pero si no las sabe funcionar, si además de que no las sabe funcionar le producen temor usarlas, entonces, mi amado hermano, ¿cómo podemos ejercer autoridad y enfrentar una guerra espiritual? Por lo tanto, es tan fácil como vimos la enseñanza, como los discípulos en algún momento, ellos, ¿qué hicieron? Ellos trataron de echar fuera demonios. Sin embargo, el demonio más bien los atormentó. Y cuando aparece Jesús, ellos preguntan, pero Señor, hemos echado fuera este demonio y no sale. ¿Por qué no sale? Porque primero su armadura, porque segundo su preparación, porque tercero su emuná, su fe no era suficiente. Por lo tanto, hoy vemos a tantos bebés, y cuando digo bebés estoy hablando de hombres y mujeres que llevan años en la vida de una congregación, sentados en una banca, comillas, vegetando, sin alimentarse, o se quedaron alimentándose de leche simplemente, pero nunca pasaron a tener alimento sólido. Por lo tanto, hoy vemos a tantos hombres y mujeres, absolutamente soldados, inexpertos, sin preparación, sin formación, sin conocimiento de las Escrituras, vistiendo una armadura que no la soportan, vistiendo una armadura que no son capaces de llevarla. Usted recuerda la historia muy interesante de David. David, un pequeño joven de unos pocos años, 15 años, dice la palabra que al escuchar a aquel gigante, observen, al gigante Goliat, que está ahí amenazando, que está injuriando, que está soltando palabras de amenaza permanente, ahí está ese enemigo, ese gigante poderoso. Sin embargo, ese pequeño niño, lo primero que hace al enfrentarlo y conocer que está hablando y lanzando, vociferando acerca de Dios, el Dios de los ejércitos, este niño toma una decisión y es enfrentar a ese enemigo. No enfrentar el enemigo vestido de la armadura. Usted recordará cómo Saúl dice, colóquenle mi armadura, la armadura. Y este niño, este pequeño niño, cuando fue puesta su armadura, tan pequeño era, tan niño, que no soportaba el peso aún de la propia espada, ni del casco, ni del yelmo, ni del pectoral. No la podía soportar, por lo tanto, él decide retirarse la armadura, porque la armadura es un contexto totalmente de carácter espiritual. Es creer que hay una palabra, es creer que tenemos a un Dios poderoso con nosotros. Saben, esto me trae como recuerdo a mi memoria en esta mañana una anécdota que quiero compartir. Hace algunos años, y los hermanos de nuestra congregación que están escuchándome recordarán, los varones, que hace varios años tuvimos la experiencia, una experiencia maravillosa. Atención, fue una experiencia maravillosa. Organizamos un grupo de varones en nuestra congregación, un buen número de hombres. Durante esos días compramos prendas militares. En este país se puede hacer, existen las tiendas militares oficiales. Y fuimos a este lugar y compramos uniformes, desde todo lo básico de un uniforme. Los fillal, los uniformes camuflados, las botas y algunas otras prendas. Las gorras, todo el uniforme. Las cantimploras, las riatas, uniformes militares.
Los compramos, ya teníamos todo el uniforme preparado. Nos reunimos en la congregación y el grupo de hombres, el grupo de hombres con llamado de la iglesia, formamos líneas, tomamos nombres de quienes habían sido reservistas en sus países y organizamos líderes de cada grupo y formamos equipos de trabajo y nos dispusimos a viajar durante un fin de semana, viernes, sábado, domingo. Salimos un grupo bastante grande en diferentes autos. Y fue una experiencia, repito, muy, muy agradable. Viajamos, llegamos a un sitio especial de retiros, de campamento. Allí nos organizamos, nos instalamos, preparamos el auditorio, compartimos la palabra extraordinariamente durante esos 3 días, viernes, sábado, domingo. La experiencia de compartir los alimentos, la experiencia de compartir los alojamientos, la experiencia de ver quién no madruga, quién sí madruga, orar, interceder, formar, compartir la palabra, todo un evento extraordinario. Y evidentemente estábamos recibiendo una palabra y por supuesto que el Señor habló a nuestros corazones y nos estableció y nos dice la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, y todo aquello fue extraordinario. Pero regresamos muy contentos, atención, muy contentos, llenos de gozo, de alegría. Pero recuerdo que a los pocos días de haber tenido esta experiencia maravillosa, algunos hermanos me decían: pastor, estoy pasando un momento muy crítico, estoy atravesando un problema muy difícil, me ha pasado esto en mi hogar, en mi trabajo, perdí el trabajo, estoy pasando por estas circunstancias, la verdad es que ya no me siento como tan animado en la iglesia, ya no siento como el deseo de la oración, la verdad es que tal vez estoy pensando incluso como en retirarme. ¿Cuántas cosas pasaron después de esto? ¿Por qué estoy compartiendo esta experiencia, mis amados? Porque lastimosamente somos, y lo digo con amor y respeto, y estoy hablando de mi propia experiencia, no estoy hablando de nadie más en particular como pastor. ¿Y qué sucedió? Pues sí, fue un muy buen momento, pasamos un muy buen tiempo de fin de semana, fue una experiencia maravillosa, emocionalmente fue una experiencia maravillosa. Por supuesto que estuvimos en la montaña, por supuesto que compartimos de ese retiro, por supuesto que estudiamos la palabra, por supuesto que aprendimos de la palabra, pero sin embargo, regresando después de esto, tuvimos muchas adversidades, los varones pasamos por muchas pruebas, hubo un ataque poderoso. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre estará ahí. Así es que te estás preparando, así es que te estás formando, así que quieres ser un valiente, así es que quieres ser un vencedor, así es que quieres ser parte de ese ejército de Dios. Vamos, te voy a probar en esto, te voy a probar en tu hogar, te voy a probar con tus hijos, te voy a probar en tu trabajo, te voy a probar en tu economía, te voy a probar en tu disciplina, te voy a probar. Y empezaron los ataques. Esto simplemente para concluirlo, repito, como experiencia personal, para decirles algo. No es simplemente, hay un canto por allí que dice: no basta solamente con cantar. Es necesario morir. Es decir, no basta simplemente con vestirnos con un uniforme militar, no basta simplemente decir somos los soldados del Señor, no basta solamente con creernos a nosotros mismos que vistiendo un uniforme, incluso portando un arma, somos vencedores. Déjenme decirles que dentro de mi experiencia laboral desde muy joven, porté armas por razones de mi trabajo, fui detective en mi país. Y me permitía portar armas, portar esposas, portar una placa y todo lo demás. Pero definitivamente se aprende que las armas, cuando las portamos, si tú tomas un arma y la desenfundas, es porque la vas a usar. No es simplemente para mostrarla, no es simplemente para lucirla. Estoy mencionando todo esto junto, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque si somos del ejército de Dios y pertenecemos al poderoso ejército de Dios, esta arma que tenemos no es simplemente para mostrarla. Esta arma que tenemos, llamada la palabra de Dios, es para usarla. Pero atención, para usarla adecuadamente, para usarla con autoridad, para usarla en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Recuerdo otra anécdota aquí en la congregación. Alguna vez
un hermano, un nuevo convertido, un bebé en su nacimiento, empezó a estudiar la palabra y él venía siempre a nuestros estudios bíblicos muy animado, muy dispuesto. Se notaba en él su deseo extraordinario por aprender la palabra. Un día, lunes, nos reuníamos a nuestro estudio bíblico de varones y recuerdo que algo así como el día miércoles, él me llamó y me dijo: pastor, han llegado a la puerta de mi casa unos hombres de testigos de Jehová y pues yo les permití pasar a mi sala y ellos empezaron a compartirme su mensaje y yo les dije: yo soy un hombre de Dios y como tal yo conozco de la palabra. Y estos hombres, estos testigos, empezaron a confrontarlo bíblicamente. Y la verdad, pastor, le soy sincero, yo no sé qué contestar. La verdad, me hicieron preguntas bíblicas y yo no sabía cómo contestar, pero me di cuenta que esas personas conocían mucho de la Biblia. Así es que, pastor, yo los invité para que vengan el próximo miércoles y quiero que usted me acompañe a mi casa porque los vamos a enfrentar a ver qué es lo que tanto ellos saben de la Biblia. Le dije: mi amado hermano, yo no estoy para entrar en confrontaciones por temas doctrinales o por temas denominacionales o por temas con otras religiones o con otras circunstancias. ¿Por qué? Porque cuando tú le permites a tu enemigo entrar a tu casa y tu enemigo viene a confrontarte y tú no tienes las herramientas, la palabra, tú no estás preparado para enfrentarlo, no con el pensamiento del hombre ni con las intenciones del corazón del hombre, sino a través del poder de la palabra, entonces eso te muestra que no tienes la preparación suficiente para enfrentar a ese enemigo que está allí acechándote. Y ese enemigo vino a confrontarte con una palabra. No puedo decir con la Biblia porque ellos no utilizan la Biblia, ellos utilizan su propio libro, pero vino a confrontarte y te sentiste mudo, te enmudeciste porque no tenías el fundamento, la preparación de la palabra para enfrentar a ese enemigo. ¿Qué sucede hoy en nuestras congregaciones? Nombramos líderes o colocamos a personas en los ministerios sin ningún tipo de preparación, personas que apenas están llegando, que tal vez nos simpatizan, que tal vez vemos en ellos su habilidad o vemos en ellos su alegría o su gozo y pareciera ser que son muy buenos. Tal vez necesitamos o hay escasez de personal en la iglesia y dicen: bueno, puede suplir la vacante. Y otra experiencia que necesito mencionar, estamos hablando del ejército de Dios, de la batalla, y quiero empezar por casa. ¿Cuáles son los errores que cometemos en casa que no nos permiten enfrentar adecuadamente en la guerra espiritual, en la armadura de Dios, los problemas que tenemos con el enemigo? Por ejemplo, cuando nombramos a personas en los grupos de alabanza o de adoración y nombramos a personas porque es un muy buen guitarrista, porque es un muy buen pianista, porque sabe muy bien de la batería o la trompeta o cualquier instrumento, o canta muy bien. Pero, mis amados hermanos, ese es un gravísimo error. Yo no necesito al mejor instrumentista. Yo no necesito en la adoración y en la alabanza tan importante en la iglesia que sea el mejor cantante, la mejor voz, el mejor tenor, el mejor guitarrista, el mejor pianista, el mejor baterista. Yo no necesito ese talento humano. Yo necesito líderes, levitas de Dios que estén comprometidos con el llamamiento y el ministerio, fundamentados en la palabra, establecidos en la palabra, determinados en la palabra. Y cuando estos hombres del ejército de Dios vistan la armadura adecuadamente, porque saben qué es la armadura, porque conocen el principio y el fundamento de la verdad de la palabra, porque sabemos que están en obediencia, en sujeción y en cumplimiento de su ministerio, entonces podemos establecer un ministerio de adoración y alabanza. Recuerdo anécdotas, estoy hoy mencionando anécdotas, pero recuerdo una más. En alguna ocasión visitando una ciudad en la Florida, en Orlando, Florida, recuerdo haber entrado a un restaurante y había allí un hombre en el piano, había un piano en el restaurante y el hombre tocaba el piano e interpretaba unas melodías maravillosas, lo hacía muy bien.
Como pastor, al entrar a ese lugar, vi a este pianista y me pareció interesante. Recuerdo, le dije a mi esposa, mira qué bien este hombre, cómo toca el piano, esas melodías, cómo fluye. Repentinamente el hombre empezó a entonar en el piano algunos cánticos que yo podía identificar y eran cánticos totalmente de adoración, cánticos de alabanza. Así es que me causó interés esta expresión musical y me acerqué a este hombre y le dije, wow, esa interpretación que acabas de hacer es un himno, es una adoración, es una alabanza. Y me dice, sí, señor, es que yo soy el líder de alabanza de una congregación. Le digo, ¿cómo? ¿El líder de alabanza de una congregación? Sí, dice, es que yo trabajo aquí un part-time, medio tiempo, y le digo, ¿pero qué haces aquí? Me dice, bueno, lo que pasa es que aquí yo toco las canciones que la gente quiere escuchar. Es decir, un hombre de Dios prestando su talento, su ministerio para servir al mundo, pero el día domingo está en la iglesia adorando a Dios. Son cosas que necesitamos examinar con prudencia, porque para vestir la armadura de Dios no podemos estar fríos ni calientes. No podemos estar tibios, o fríos o calientes. Es decir, pertenecemos a este ejército, sí pertenecemos a este ejército, preparación, formación, carácter, obediencia, sujeción. No, mis amados hermanos, apenas estamos empezando este tema de guerra espiritual. No podemos ir a la guerra simplemente diciendo, yo me coloco la armadura. No es suficiente. Necesitamos ir más allá. Prepararnos, capacitarnos, formarnos, establecernos en el principio y en el fundamento de la palabra. Mis amados, Pastor Roberto Alfaro les saluda. El tiempo se nos agotó. Shalom, bendiciones para todos, un muy buen día. Gracias por compartir el mensaje y gracias por cada uno de los textos que ustedes diariamente me envían. Me bendicen grandemente. Muy buenos días.